Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tadeo Cadena y vamos a continuar el día de hoy con la enseñanza de por qué Dios eligió a Moisés, algunas características que tiene Moisés y que podemos aprender de él. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Te pedimos que nos bendigas, que seas tú el que va a hablar, que nos enseñes, Padre mío, que nos orientes, que nos guíes, Padre Santísimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, bienvenidos sean todos, chicos, a todas las personas que nos ven. Gracias por suscribirse. La verdad es que es un honor para nosotros como familia que varias personas, por lo general, vamos poco a poco, pero hay personas que nos están siguiendo y la verdad que Dios les bendiga y que les pague mucho lo que nos hacen sentir. Vamos a empezar el día de hoy con el Éxodo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, chicos, nos quedamos la vez pasada en donde veíamos que para empezar Moisés era de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví eran los que después eran los que ayudaban a quienes, a los sacerdotes. Moisés fue tomado por la hija de Faraón. Díganlo fuerte, chicos, para yo poder escuchar. Y luego lo toma ella, pero no lo toma desde que nace, desde que lo toma del río, sino que lo da ¿a quién? A su mamá para que lo amamante y lo cuide durante los primeros años de vida. Cuando él ya tiene lo suficiente edad, que podríamos decir alrededor de los 3 años de edad, se lo regresa la mamá a la hija del faraón y es educado como nieto del faraón. Cuando él es mayor de edad, es decir, mayor de los 18, 20, 21 años por ahí, Moisés sale a ver a sus hermanos porque él sabía que no era egipcio, él era del pueblo de Israel. Sus facciones físicas son no como los egipcios. Además, él ya sabía, había sido educado, pero sabía que no era egipcio. Cuando sale, ve cómo es oprimido el pueblo de Israel por parte de los egipcios, cómo el faraón había puesto capataces muy crueles donde hostigaban a los israelitas, a los hebreos, al pueblo de Dios, para que construyeran, para que hicieran ladrillos, para que hicieran labores como esclavos. En una ocasión ve que un egipcio está maltratando a un israelita y entonces Moisés ve que nadie lo ve y va y mata al egipcio. Al día siguiente ve que 2 de sus hermanos, los de su pueblo, de su tribu, se están peleando y les dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y uno le dice, ¿que me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tiene miedo porque dice, ya saben que yo maté. Y efectivamente el faraón se entera y manda pues ahora sí que matar a Moisés. Aquí vuelvo a reafirmar que el faraón sabía que Moisés no era de su linaje, que era adoptado. Porque hasta dije, ningún abuelo en su sano juicio andaría matando a sus nietos. Pero en este caso sabía, el faraón sabía que no era su nieto, que había sido uno de los niños del pueblo de Jehová, que había sido adoptado por su hija como hijo. Se va Moisés, ayuda a las hijas de un sacerdote, se casa, pasa el tiempo, él anda en el corazón del desierto, y ahí vimos que cuando Moisés sale
Más adelante vamos a ver que cuando él anda en el desierto no anda perdido, él sabe y andaba guiando a todo el pueblo de Israel como lo hacía en ese momento que guiaba a todas las ovejas de su suegro. Y entonces llega un momento en que él ve una zarza, se está consumiendo, más bien tiene fuego pero no se consume. Llega Moisés a ver qué es lo que pasa y tiene el primer encuentro con Dios. Dios le dice que lo va a mandar a Egipto, pero Moisés empieza, ay, pero ¿cómo yo? Pero es que yo no sé hablar, pero ¿cómo esto? Y le dice Dios, bueno, no eres tú, sino soy yo el que va contigo. Vamos a empezar con Éxodo 4, que es el tema de hoy. Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Este primer versículo me llama la atención porque ¿cuántas veces como cristianos tenemos en nuestro corazón que Dios nos dice, háblale de Cristo a una persona? Puede ser al taxista, puede ser a la persona que está lavándote el auto, a alguien que va contigo en el camión, no, pero lo sientes. Y lo primero que haces es pero ¿y si no me hace caso? ¿Y si me tacha de loco? ¿Y si es muy normal? Y Moisés lo hizo, Moisés le dijo a Dios, ¿y qué pasa si me dicen que no es cierto? ¿Cuántas veces hemos dudado como cristianos? Es normal, no debiera ser, pero es normal, es una característica del ser humano. Entonces, continuando con la lectura, dice que entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás porque huía de la serpiente. Es bien, a mí me da mucha risa esto porque pues suelta la vara, se convierte en serpiente y ahora la serpiente está queriendo morder a Moisés y Moisés huyendo. Y es una imagen en mi mente muy chusca. Y el Señor le dice, extiende la mano y agarra de la cola. A tus enemigos no los enfrentas. Haces como Dios te pide que lo hagas. Tienes que leer y entender lo que Dios te está diciendo. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano en su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel que se conoce como lepra. Y le dice, ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto. La metió. Así que Moisés metió la mano y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Algo muy curioso, vuelvo a poner paréntesis aquí. Dios sabe que no a la primera creemos. No vamos a creer la primera, somos el pueblo de Dios. Y Dios nos habla de la primera y, ¿a poco sí? ¿Te habla de la segunda? Y, pues a lo mejor y sí, pero no voy a ver. Y seguimos hasta la tercera vez. Que Dios ya conoce el pueblo. Por eso instruye a Moisés, hazlo una vez y te van a creer. Si no te creen, hazlo. Y si aún no te creen, haz esto otro. Porque Dios ya sabía que no iban a creer en Moisés a la primera. Igual a ti y a mí, a la primera no nos van a creer. No te van a creer. Cuando tienes una idea que Dios te puso en tu corazón, vamos a decir un negocio, y tienes en tu mente un negocio, y tienes la idea de cómo hacerlo, hay gente alrededor que no te va a creer. No te va a creer. A la primera, a la segunda o a la tercera. Fíjense lo que pasa todavía. En el versículo 10 dice que Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Imagínate nada más, le dice, yo pienso que puede ser tartamudo,
Moisés es tartamudo y Dios le dice al tartamudo, ve y háblale a mi pueblo. Moisés no quiere. Y luego todavía dice, si no te creen, o sea, ya le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir a mi pueblo, no te van a creer, te vas a enfrentar al faraón, tienes que hablar. Pero Moisés es tartamudo. Bueno, déjame te digo que Dios se fortalece en nuestras debilidades. No es en tu fortaleza donde Dios te va a utilizar, sino es en tu debilidad donde Dios te va a utilizar. Y todavía nosotros, eso es una. Otra que podemos aprender de esto, de este versículo, es que no, cuando Dios te pide que hagas algo, siempre tenemos un pretexto. O sea, ya le había dicho en el capítulo anterior, Dios a Moisés, ve porque yo estoy contigo. No es lo que tú eres, es yo estoy contigo. Ahora en este todavía, Moisés sigue. Acaba de ver que se convierte en serpiente y anda huyendo. Acaba de ver que se le puso leprosa la mano y se le curó en un santiamén. Acaba de ver, le acaba de decir que va a convertir el agua en sangre. Acaba de hacer varias actividades. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que resulta que todavía se pone a decir, ay no, pero es que no tengo, es que yo ahorita no es mi momento, es que yo no puedo, es que no tengo la fortaleza, es que tengo ciertas debilidades. ¿Cuántas veces hemos puesto pretextos humanos a cuando Dios te manda a llamar? Tengo gente que me ha dicho, ay, es que yo no quiero ser cristiano porque aún no siento que sea el momento. No es de sentir, es que Dios te lo está pidiendo. Continúo con el versículo 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Versículo 13. Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía cualquier otro. Entonces es cuando el Señor se enoja con Moisés y le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces ponemos pretextos al Señor? Y esa bendición que ibas a tener, ya no la tienes y Dios se la da a otra persona. Porque no confías que el Señor haga de ti lo que tienes que ser. Es que soy muy pecador, es que yo... Oye, Moisés era un asesino y fue usado por Dios. Así que cuando Dios te llama, obedece. No es... Voy a repetir lo que dijo mi esposa hace 2 semanas. No esperes a que las circunstancias sean las adecuadas. Jamás va a haber circunstancias adecuadas. Jamás. Eres tú quien hace que esas circunstancias sean las adecuadas, pero cuando ya estás trabajando. A mí me molesta mucho como pedagogo, como asesor, cuando uno de mis alumnos dice, yo quiero estudiar medicina. Y lo primero que le pregunto es, ¿a poco ya sabes inyectar? Por eso quiero estudiar medicina. No va a estudiar porque ya lo sabe hacer. Vamos a estudiar medicina, ingeniería, psicología, lo que tú quieras. Vas a estudiar porque quieres aprender, no porque ya lo sepas hacer. Pero la idea del mundo es, ¿a poco sí puedes? ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería. ¿A poco eres bueno con los números? Pues vas a aprender. ¿Se le va a complicar? Sí, pero tiene que ver con el esfuerzo. Acuérdense que en unos versículos, en unos videos anteriores les dije, esfuérzate y sé valiente. Es una palabra de Dios. Total que le dice Dios en el versículo 15 de Éxodo 4, habla con él, hablando de Aarón, y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decir lo que tiene que hablar. A veces cuando Dios te utiliza, tienes que decir a las personas lo que tienen que hacer. No eres tú todo, no eres el pastor, no eres el ujier, no eres el que abre las puertas, no eres el que limpia la iglesia, no eres el que pone la música. Tienes que aprender a delegar. Otro aprendizaje, delega.
Versículo 17. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa. Después de ver a Dios, regresa Moisés a la casa de su suegro y le dice: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si viven todavía. Ve en paz, le respondió su suegro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Algo bien curioso. Cuando estás leyendo y ves cuántos pretextos pone Moisés para regresar a Egipto, ¿no crees tú que pasaba en su mente: es que si voy, me van a matar? Moisés quiso esconder su pecado ante Dios. Moisés no dijo: Dios, es que he pecado y he matado y me van a matar si voy, ayúdame, ¿qué hago? O sea, te quiero servir, pero no puedo porque soy pecador. No, no fue así. Pero Dios sí conoce los secretos de tu corazón. Y ya que aceptó, Moisés sabía que podía perder su vida por obedecer a Dios. ¿Qué estás dispuesto a perder por obedecer a Dios? Algunos ni siquiera están dispuestos a perder sus zapatos, porque es que voy a caminar. O perder sus alimentos, perder su comodidad. Moisés estaba dispuesto a perder su vida por servir a Dios. Y ya que va a salir, le dice Dios a Moisés: los que querían matarte ya murieron. Dios sabía qué pasaba en el corazón de Moisés. Dios sabe qué pasa en tu corazón y en el mío. Ten cuidado, no escondas. Ten cuidado, no es como advertencia de: ay, te va a ir mal. No, sino Dios conoce. Versículo 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Ojo, otro aprendizaje. Hay gente que se va a ir a trabajar a otro lugar y se va solos. No, la palabra de Dios dice: tomó a su esposa y a sus, ¿quiénes? Hijos. Tomó a su Esposa. y a sus, Hijos. su familia. ¿Sabes por qué a veces algunos no les bendicen? Porque cuando se van a trabajar se van solos, pero no quieren llevar a la esposa y a los hijos. ¿Sabes que cuando estás casado ya eres una sola carne? Y sabes que por ser una sola carne tienes que estar juntos. Pero no, se separan. Se separan. Moisés no. Moisés va a un lugar donde sabía que lo querían matar, aunque ahora ya se entera que no lo van a matar. Donde va a llegar con gente a decirle: ¿saben qué? Dios me mandó a rescatarlos. Ya va con su esposa y con sus hijos. Otro había dicho: a ver, mujer, hijos, espérenme aquí. Voy por el pueblo de Dios y ahorita vengo por ustedes. Quédense aquí en casa, donde tienen todas las ventajas, donde estás tu papá, están sus abuelos, está toda la familia, los van a proteger. ¿Para qué los arriesgo? Y no, Moisés toma a su esposa y a sus hijos porque es una familia. Y de un lado iba su esposa y sus hijos, y en la mano llevaba la vara de Dios. ¿Cuál será la vara de Dios en la actualidad? La palabra de Dios. De un lado llevas tu familia. En tu mente llevas lo que es Dios te ha mandado a hacer, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas. Y del otro lado llevas la palabra de Dios. Versículo 21. El Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate a Faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir el pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Dios no se anda con juegos, y ya me han mandado mensajes de que raro, ¿no? Pero es la verdad, Dios no se anda con juegos. Volvamos a recordar, cuando Moisés nace, ¿qué mandó hacer el faraón? Matar a todos los niños, exactamente, a todos los hijos, matarlos. Porque cuando leemos que la gente ataca al pueblo de Dios, es normal. Pero cuando vemos que el pueblo de Dios se defiende, eso es malo. No, que muy cristiano.
te juzgan. Pero ¿sabes quién? No fue el pueblo de Israel el que mató, en este caso, a los primogénitos de los egipcios. ¿Quién fue? Dios. Número 2, en cuanto a la venganza, no depende de nosotros como cristianos. Nuestro trabajo es orar, es servir a Dios, y Dios pagará. Al que nos bendice y al que nos maldice, Dios pagará. No es nuestro trabajo. Y ahorita lo van a ver por qué. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, hay un versículo 24-25 que quiero que leamos de Éxodo 4. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ok, estos dos versículos, aquí voy a hacer un paréntesis, estos dos versículos son muy extraños porque Dios sabía que Moisés era un asesino. Dios quería utilizar a Moisés para sacar a su pueblo. Moisés era una persona de actos, él no se quedaba quieto, se acobardaba, era un anciano que no se podía mover. Moisés era una persona, pero mira, para matar a un soldado, a un egipcio, no era fácil. Hay que ser honestos. Y luego para defender a las hijas de las que después fueron sus cuñadas, su esposa, del sacerdote, pues tampoco era fácil, se enfrentaba. Dios lo manda a llamar, Dios se le revela, Dios le da poder, Dios le da todo, y luego de repente cuando ya está Moisés en el camino, en un lugar donde se queda a dormir, Dios pelea, trata de matar a Moisés. Es algo bien curioso, porque cuando lees estos versículos, pero ¿cómo? ¿Y por qué lo trata de matar? O sea, Dios puede quitar la vida así, sí, pero es que hay algo. Los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios tenía ciertos lineamientos que tenían que cumplir. Pero Moisés fue educado también a la usanza de ¿quiénes? Primero de los hebreos, pero después de los egipcios. Es muy probable, creo yo, no lo sé, no lo he investigado. Esto ahorita en la alabanza, antes de empezar el video, estuve orando. Y resulta que muy probablemente, pues él no había circuncidado a sus hijos. Y para Dios era muy importante la circuncisión de sus hijos. Era muy importante. La limpieza, los actos, la forma de cómo trabajar, de cómo tratar, era muy importante para Dios. Y lo sigue siendo, ¿eh? Pero entonces... Bueno, no hablo de circuncisión, sino ciertas posturas, ciertos actos que debemos de trabajar como cristianos. Pero ¿quién fue la que ayudó a Moisés? Más fuerte. Su esposa, la esposa. Imagínate si Moisés hubiera dejado a su esposa para que no batallara. Pues, quién sabe quién estaríamos leyendo aquí. A lo mejor estaríamos leyendo no sé, X personaje, ¿no? Pero la esposa es fundamental. Hermano mío, si tú estás casado, créeme que tu esposa es la ayuda idónea. Trátala como tal, como el vaso más frágil. Porque es ella la que te va a ayudar cuando estés en problemas. Ella fue la que ve que están matando a su esposo y no dijo, pues, bueno, pues es Dios y él. Ni modo. No. No dijo, ay, pues allá tú, gordo, como tú ves, pues ni modo, pues Dios te castigó. No. ¿Qué hizo? Se movió rápido. Ella, como hija del sacerdote, sabía las costumbres y sabía lo que tenía que hacer. En el versículo 26 dice que así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahí, entonces Dios deja en paz a Moisés. Ahí es cuando lo deja en paz. Esto es un pasaje muy, muy curioso, estos 3 versículos, porque cuando lo leemos, por lo general todo el mundo habla de Moisés como, las plagas, y se huyó, y abrió el mar, y se acabó, pero no estás viendo todo lo que hubo antes.
Imagínate tú y yo que nos enfrentáramos y que te llega Dios y te quiere matar y dices, oye, pero si yo te estoy sirviendo, oye, ¿por qué no tengo comida? ¿Por qué me están robando? ¿Por qué me secuestraron? ¿Por qué me pasó esto? Dios, te estoy sirviendo. ¿Qué hizo Moisés? Continuó. ¿Qué harían muchos? Incluyéndome, a lo mejor regresar a donde era mi lugar seguro. En el versículo 27 dice que el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Fíjate nada más, por eso para el cristiano no existen coincidencias. No es que, ay, coincidimos. Dios pone las cosas. Le dice a Moisés, vete a Egipto, y le habla a Aarón y le dice, vete al desierto a encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. ¿Quién era Aarón? Su hermano. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto, convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, porque acuérdense que Moisés no quería hablar. Entonces Aarón ahí va, pobre de Aarón. Aarón ni vela en el entierro, él estaba bien tranquilo y de repente le dice Dios, vete al desierto que va a venir tu hermano. Ahí va el otro caminando y sí se lo encuentra. Y ahora Moisés le dice, ahora tienes tú que hablar. Así si se enojan, pues que se enojen contigo. Y Moisés, enfrente de todos los ancianos, realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Ya no nada más a Moisés, ahora también a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Ok, hay momentos en que tenemos que reconocer que Dios está atento a nuestras necesidades. Que Dios ve nuestro sufrimiento, lo ve. Lo ve. Y la gente dice, ¿por qué no ve Dios lo que está pasando? Sí lo ve. Pero necesita un Moisés en la vida de cada uno de nosotros. Y necesita un Aarón. Y necesita un pueblo que se hinque y lo adore. En tu vida, ¿quién eres? ¿Eres el pueblo que está esperando que alguien lo rescate? ¿Eres Aarón, que vas a ser el vocero? ¿O eres Moisés, el que tiene contacto directo con Dios? Pasamos al capítulo 5 de Éxodo. Dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice, vamos a leerlo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que dice, muy cristianos, yo ni creo en Dios? Bueno, pues tú no crees en Dios, yo sí creo en Dios. No por eso me hace más que tú, ni tú más que yo. Así de fácil. El problema no es que el faraón no reconociera a Jehová. El problema fue que dijo, no dejaré a Israel que se vaya. No obedeció. En otros videos he mostrado cómo personas que no son del pueblo de Dios sirven a Dios. Y por eso son bendecidas. En este caso, el faraón ni siquiera quiso dejar que el pueblo de Israel saliera. En el versículo 3 en adelante dice que Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, por lo tanto déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos nos matará con una plaga o a filo de espada. ¿Cómo dice? Nos matará con una plaga o a filo de espada. En el versículo aquí de la Biblia dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ya le están advirtiendo al faraón que si no salen va a haber un plaga y va a haber filo de espada, va a haber muerte. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas?
vuelven a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas. Los jefes de cuadrillas israelitas eran mismos del pueblo de Israel que estaban arriba de los demás del pueblo de Israel. El faraón les dice: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos. Por eso claman: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Eso es lo que pensaba el faraón. Me ha tocado que, sí, bueno, otro día lo platico. Continúo. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarles al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaban. Entonces los jefes de cuadrillas israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente que no nos da paja. El faraón les gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. ¿Te ha tocado que cuando estás leyendo la palabra de Dios o te estás acercando a Dios, hay familiares que te acusan? Es que te va mal porque te estás yendo a esa secta. Es que te va mal porque ya no te vas a la iglesia donde antes estabas. Es que te va mal por tu culpa, mira nada más. ¿No habían sido, acaso, todo el pueblo de Israel había aceptado que Moisés y Aarón venían de parte de Dios? ¿Todos? Ahora salen estos a reclamarles. Si ellos habían estado de acuerdo, cuando se utiliza la palabra todos, es todos. No unos cuantos, o los jefes, o la mayoría. Fueron todos. ¿Cuántas veces haces algo por Dios, oras y sale todo lo contrario? Versículo 22. Entonces Moisés fue ante Dios y le protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Vuelve a seguir reclamando a Moisés: ¿por qué me enviaste? Ya está ahí, ya no se puede regresar. Y a veces seguimos reclamándole a Dios por algo que ya pasó. Ya no vamos a poderlo cambiar. Continuó Moisés diciendo: desde que me presenté ante el faraón como tu vocero. ¿Quién era el vocero? ¿Moisés o Aarón? Aarón. Pero ahora Moisés dice: yo dije. Él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Esa frase, y tú no has hecho nada, quiero utilizarla y con eso voy a tratar de cerrar el día de hoy. ¿Cuántas veces has orado a Dios y no contesta y le preguntas a Dios: ¿por qué no haces nada? ¿No lo hemos hecho? El que me diga: yo nunca he hecho esa oración, la verdad es que mis respetos, mi admiración, y honesta y sincera. Pero yo sí he orado por algo y sale lo contrario, ¿no?
Oras porque Dios te bendiga con un negocio nuevo y no se da el negocio nuevo y el que tenías quiebra. O sea, ya ni lo que tenías. Oras para que se alivie el hermano y chin, fallece. Entonces dices, ay, Dios mío, pues mejor no hubiera orado, mejor que siguiera enfermo. Pero no. Oras para que ya las cosas mejoren y te despiden del trabajo. Oras para que tu niño se alivie y se enferma ahora toda la familia. Total que a veces dice, bueno, pues mejor no. Es normal. Moisés lo hizo. Y Moisés lo hizo ¿por qué? Porque los otros le reclamaron. ¿Qué hace Dios? Capítulo 6. Versículo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En otra versión, que es la que estoy leyendo, dice, ahora verás lo que haré al Faraón, cuando él siente el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Ora a Dios y aprende que a veces las circunstancias más adversas son para bendecirte. Cuando te vacunan, cuando te inyectan, cuando llevamos a nuestros bebés a las vacunas, es una adversidad. Primero el bebé va bien contento, no sabe ni a dónde va, pero lo sacan de la casa, entonces va contento. Lo está encargado, va contento. Llega a un hospital, pues no conoce el hospital, es un lugar nuevo, así que está distraído. Y de repente, ¡pum! La aguja, ¿no? Entonces el bebé, bueno, seré cruel, pero a mí me da mucha risa verles la cara, como de repente es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego voltean y ven que los están inyectando y todos sueltan el llanto y apenas ya están soltando el llanto cuando ya les quitaron la aguja, ya les pusieron el algodón y ya la mamá los está cargando. Pero a veces en esas adversidades para este bebé, que es doloroso, pues ¿qué me pasa? Pues vengo con mi mamá, vengo con mi papá, ¿por qué me tratan así? ¿Esta señora quién es? ¿Por qué me duele? Y luego todavía faltan 2 o 3 días y les da temperatura, ¿no? Y se te enferma. Porque tuvo reacción la vacuna. Pero gracias a eso, tu hijo está protegido. Así es la vida. Gracias a las adversidades que a veces Dios nos pone, Dios nos da la salida y nos bendice. Vamos a continuar la próxima semana para ver cómo bendice Dios al pueblo. Gracias te damos, Señor, por este día. Te pido, Padre mío, que bendigas a todos los que escuchan estos videos, que los prosperes, que les des éxito en todos los ámbitos, en todo lo que ellos decidan, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Tadeo Cadena y te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga.